En la Edad Media, todo lo que importaba era el cristianismo y la adoración al Dios verdadero. La educación, el poder político, el arte y la ciencia no interesaban más. La riqueza de tierras era algo malo, puesto que la vida terrenal no interesaba. La vida terrenal era solo un paso a la gloria y vida eterna. Y si los estudiosos contradecían aquello que la Biblia aseguraba, podían ser condenados por la Santa Inquisición y a torturas rigurosas. Cabe destacar que la Santa Inquisición fue organizada en 1231 por el Papa Gregorio IX, quien puso a cargo de su dirección a los dominicos, quienes no se detuvieron en su salvajismo para castigar a los transgresores. Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión de los acusados, lo que condujo a mediados del siglo XIII a la utilización de la tortura. Te presentamos a continuación los 10 métodos de tortura más crueles de la Santa Inquisición. Número 10. La hija del carroñero. Era una estructura metálica con aros y tuercas en el que se colocaba a la víctima. Poco a poco quebraba todos los huesos de la víctima. Fue utilizada principalmente por Elizabeth I de Inglaterra como una gran tenaza. De este modo, la víctima era aplastada con gran fuerza, que una vez quebradas sus costillas, dislocado su esternón y rota su columna vertebral, empezaba a sangrar a borbotones por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y por la cara. Por supuesto que existieron otros instrumentos que desbordaban la imaginación del inventor, convirtiéndose en métodos crueles que tenían como único fin limpiar el alma del pecador, tan simples como el cinturón de castidad con picos de metal para desgarrar al perpetrador, o la constante gota que cae en el prisionero por toda la eternidad. Las implicaciones psicológicas y físicas que provocaban eran atroces. Número 9. La araña de hierro. Diseñado especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios, acostándose con el diablo, la araña de hierro torturaba los senos femeninos. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Después, con una gran fuerza, se le arrancaba por completo. Número 8. La pera oral, anal o vaginal. El aparato se introducía por la boca, vagina o recto. Una vez en el interior se expandía a la fuerza. La cavidad era mutilada y en muchas ocasiones los torturados morían del dolor. Tenían puntas en el extremo que servían para desgarrar la garganta, cervix o intestinos. Número 7. La sierra. Este instrumento no necesita mucha explicación, pues se cortaba por la mitad a aquel que hubiera cometido crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta llegar cerca del ombligo. Número 6. La doncella de hierro. Era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. De este modo, a medida que se iba cerrando, se clavaban en la carne del cuerpo de la víctima que se encontraba dentro, provocándole una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo regulables en altura y número para acomodar la tortura a las medidas del delito del torturado. A su vez se incluía la fustigación, que consistía en azotar a la víctima con una fusta o vara. Número 5. La rueda. Se comenzó a utilizar en Francia en el siglo XVI. Existían distintas maneras en las que alguien podía ser torturado con este aparato. La primera utilizaba esta rueda de madera para atar en toda su área al mártir desnudo. Después, los torturadores lo golpeaban hasta el cansancio con hierros candentes, o simplemente lo mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él. Otra opción era colocar alguna extremidad dentro de la circunferencia
Después se giraba la rueda y el brazo o pierna se rompía. La última era colocar al desdichado en el perímetro exterior de la rueda y después se giraba para desarticular su cuerpo. Número 4. La cuna de Judas. Una adaptación mucho más violenta que la anterior. Ataban a sus víctimas por las muñecas, las levantaban con una polea y después las dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda, con la finalidad de clavar su ano, escroto o vagina. Número 3. La garrucha. Era uno de los instrumentos de tortura más recurrentes. Consistía en atar por la espalda las manos del prisionero, ponerle peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible, lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente los brazos se le dislocaban. Algunos personajes históricos fueron sometidos a esta práctica, tales como Nicolás Maquiavelo, Savonarola y Jaime de Montesana. Número 2. El tormento de agua. Obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua. La cantidad era aproximadamente 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo y le impedía respirar a la víctima. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto, explotaba. Número 1. El potro. La víctima era atada de pies y manos a los dos extremos del aparato. Era estirada lentamente hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. Aunque las evidencias históricas apuntan a que solamente era usado en hombres, hay un caso registrado, el de Anne Askew, una poeta protestante que fue torturada y luego quemada por sus creencias contrarias a la Iglesia Católica.